Bienvenidos un día más a estos estudios del libro de Hechos que estamos estudiando ahora los domingos, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2 y es un tema muy importante y relevante para la iglesia, lo que vamos a estudiar hoy, pero también es un tema que ha causado malos entendidos, ha causado también en algunas ocasiones división en la iglesia. Ya por el año 1900, estamos hablando en el siglo pasado, 1905, 1900 en Estados Unidos surge un movimiento que se lo conocía del hablar en lenguas o del Espíritu Santo en un lugar donde empieza a surgir este tipo de manifestaciones de hablar idiomas o lenguas con movimientos fuertes, con bulla, con estruendo, y todos decían, esto es Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Recordemos, si vamos un poco más atrás, ya en el año 1517 que empieza la Reforma, o el 19, llega. Entonces la iglesia evangélica empieza a surgir, pero no es hasta casi el siglo XVI, el 1600, donde se consolida, diríamos, evangélica, donde el bautismo en agua, sumergidos en agua completamente, llega a ser el símbolo del cristianismo o del evangelio, o del evangelista, si lo podríamos llamar en el buen sentido. Después de eso, la iglesia ha surgido etapas, pero si miramos en el Espíritu Santo, en la historia de la iglesia, siempre hubo grupos. Yo recuerdo unos grupos que se llamaban los cuáqueros, los llamaban de quick, ¿no? De quick es como temblor. Y quick significaba que las personas andaban temblando cuando recibían esta experiencia. Charles Spurgeon, él cuenta en su biografía que también tuvo una experiencia como esto. John Wesley dice que quedó tirado en su casa mientras oraba, hacía su devocional y no se dio tiempo y pasó mucho tiempo, horas, y después despertó. Estas son experiencias, tanto en el Antiguo Testamento, en la historia de la iglesia, y hoy vamos a hablar justo sobre la venida del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y si se debe hablar o no se debe hablar en la iglesia. Todo esto lo vamos a ver, pero antes de eso vamos a orar y continuamos. Señor, te doy gracias en esta hora, primeramente porque es tu palabra quien debe de prevalecer y es tu palabra, Señor, que queremos estudiar con mucha devoción, con mucha dedicación, con mucho cuidado, con mucho temor y temblor, porque sabemos, Señor, que no queremos estar siguiendo aquello que simplemente se dice sin tener una base bíblica. Queremos, Señor, que tú nos hables a través de estos versículos. Y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y que uses mi vida para compartir de ella. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que el tema de este libro, de este párrafo, de este capítulo, es el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia. Y voy a usar un paralelo en las fiestas del Shavuot, se llamaba Shavuot. ¿Qué es esa fiesta? Ustedes dirán, ¿tiene relación lo que vamos a estudiar? Sí. Vamos a estudiar ahora dos primeros párrafos. Del 1 al 4, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Shavuot es la fiesta del Pentecostés. Y la segunda parte va a ser del 5 al 13, donde es la venida del Espíritu Santo produce asombro a la multitud. Para entender del día de Pentecostés o la fiesta del Pentecostés, tenemos que regresar un poco a las fiestas bíblicas y ahí tengo un calendario. Si tú puedes ver en tu pantalla, ahí vemos
en la primera parte donde dice marzo, ese círculo celeste, marzo, abril, mayo, junio está dentro. Para los judíos en el calendario sería el mes de Nisan, el mes de Iyar y el mes de Sivan. O sea, ahí que se celebra el Pesach, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, y después viene el Shavuot, que vendría a ser la fiesta del Pentecostés. Y luego van a venir otras fiestas, como la fiesta de las trompetas, que es el Rosh Hashanah, y luego Yom Kippur, que vendría a ser el día de la expiación o del perdón, la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, y luego va a venir la fiesta del Hanukkah en diciembre, pero estas no son fiestas ordenadas por el Señor, sino relatan la historia de Israel, igual como la fiesta del Purim. Tengo otro cuadro que te va a ayudar a entender, y si has ubicado igual marzo, abril, mayo, donde estamos, está encerrado en un cuadrado rojo, lo que se lo conocería como las fiestas de primavera y las fiestas de otoño de los judíos. Pero estas fiestas del Señor, que fueron ordenadas 7, aunque ellos celebran 9 en su calendario oficial de los judíos, nosotros vamos a enfocar en las 7. ¿Cuál es el nombre en hebreo de cada fiesta? Y tengo un cuadro que te va a ayudar. El Pesach vendría a ser en español la Pascua. ¿Y cuándo se celebra? El 14 de Nisan, calendario judío. El segundo es el Hab Hamatash, que vendría a ser el panes sin levadura, que se celebra del 15 al 21 de Nisan. El tercero es el Bikurim, que vendría a ser la fiesta de las primicias de la cosecha, donde se llevaba las primicias o una gavilla de cebada, que vendría a ser al día siguiente del sábado. El domingo, ese es el día que se celebraba. Después el Shavuot, que es la fiesta de las semanas, que vendría a ser 50 días después de lo que se celebraba la Pascua o de los panes sin levadura. Quinto, el Rosh Hashanah, que vendría a ser la fiesta de las trompetas, que se celebra el 1 del Tishrei, que vendría a ser 1 de septiembre para nosotros, ¿no? El 10 de septiembre. El Yom Kippur, que vendría a ser el día de expiación, que vendría a ser el 10 de Tishrei, y la séptima, el Sukkot, que vendría a ser la fiesta de los tabernáculos, y ahí vemos que se celebra del 15 al 21 toda una semana, donde entran en tiendas o en carpas. Ahora, ¿qué tiene que ver? Si tú ves ahí la línea roja, nosotros estamos enfocados en la cuarta de las fiestas. 3 arriba, 3 abajo, esta fiesta está en el medio. ¿Y por qué? Vamos a ver un poquito esto. ¿Cuál sería la aplicación histórica? ¿Qué se celebra? La Pascua, primero, celebra la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y la segunda fiesta de los panes sin levadura celebra la salida de Egipto. La fiesta de las primicias celebra la cruzada del Mar Rojo. Y la fiesta del Pentecostés, ¿qué celebran? Pues la entrega de la Torá en el monte Sinaí, ese monte donde cayeron fuego y estaba lleno de una montaña de humo, donde Moisés fue y su rostro resplandeció. Esa fiesta que está marcada con rojo, esa es la que nosotros vamos a ver. ¿Ok? Y las otras, como la fiesta de las trompetas, celebra el año nuevo judío, el día de la expiación, el sumo sacerdote entra al lugar santo para el perdón, y en los tabernáculos de la entrada de la tierra prometida y un gran regocijo. Ahora, ¿cuál sería la aplicación mesiánica de las fiestas? La Pascua, la aplicación mesiánica es la muerte de Jesús en el madero. Porque Él dice, el pan representa mi cuerpo, el vino representa mi sangre. Los panes sin levadura, la sepultura de Jesús. Y las primicias, la resurrección de Jesús. Pablo dice en 1 Corintios 15 esto, que Él es las primicias. Y el Pentecostés entonces es donde nos enfocamos. Hechos capítulo 2, las manifestaciones del Espíritu Santo. Y la fiesta de las trompetas o el Rosh Hashanah, que significa la resurrección de los muertos. ¿Y eso cuándo va a suceder en su aplicación mesiánica? Cuando sea el rapto de los creyentes al sonar la trompeta, dice Pablo. Y el día de la expiación, ese significa el día de la segunda venida de Cristo o del Mesías, según Zacarías 14:4. Y lo séptimo, la fiesta de los tabernáculos, esa es la era mesiánica o el reino milenial, el Atid Labó.
¿Y cuál sería entonces la aplicación espiritual de las fiestas para nosotros? La Pascua significa para nosotros el perdón de pecados y la salvación a través de la muerte de Jesús. Y los panes sin levadura, pues significaría la santificación y separación del mal a través de la inmersión en agua. Por eso es que nosotros nos identificamos con con la muerte y resurrección en el bautismo. Y tercero, las primicias, que significa que estamos caminando en una nueva vida. Y la fiesta del Pentecostés, ¿qué significaría para nosotros? El bautismo en el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh, o este bautismo, esa llenura y el crecimiento en la fe en Dios. Y quinto, ¿qué significaría las trompetas o el Rosh Hashanah? Eso es oír el Shema, el llamado que vendría a ser el shofar de Dios para nuestras vidas. Y el día de la expiación es ceder nuestras vidas a Dios para poder alcanzar la vida en su presencia. Y el último, que significaría una aplicación espiritual de la fiesta de los tabernáculos, es el reposo diario o el Shabbat en el Mesías. Y el reposo, el Menushá, de su reino en nuestros corazones, porque hemos entrado en un reposo perpetuo, hermanos. Todas estas fiestas que estaban designadas en cada uno de los versículos que se ve en el Pentateuco, donde Dios le habla a Moisés y le da estas fiestas y la razón del por qué deberían de hacerlo, eran una sombra de lo que iba a venir. La realidad se encuentra en Cristo. Y esto es lo que yo te estoy mostrando ahora, es una síntesis o un extracto de un estudio que yo tengo, Jesucristo y las fiestas judías, Jesucristo a través de las fiestas judías. Y te voy a enseñar un último cuadro para que se entienda mejor todo lo que he dicho, porque algunos dirán que habla muy rápido. Miren, las fiestas bíblicas que nosotros podemos ver que ya tuvieron cumplimiento en el ministerio, vida, muerte y resurrección de Jesús. Se les llama como las fiestas de la primavera. La Pascua, la muerte de Jesús. Los panes sin levadura, la sepultura de Jesús. La fiesta de las primicias, la resurrección de Jesús, como ustedes pueden ver en ese cuadro. ¿Okay? Entonces, todo eso ya están cumplidas históricamente durante la primera venida de Jesús. Ahora viene lo que sería el Pentecostés, es lo que nosotros estamos estudiando. Eso significa la venida del Espíritu Santo. Y ojo, 3 ya se cumplieron, esta es la cuarta que se cumple en Hechos capítulo 2, en la cual la iglesia se mueve, como he puesto esta línea amarilla, y las 3 siguientes, que se conocen como las fiestas de otoño, simplemente van a ser cumplidas pronto, porque la fiesta de las trompetas tiene relación con el rapto de la iglesia y el día de expiación en verdad tiene relación con la segunda venida de Cristo y los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos tiene que ver con el milenio, o sea, estas fiestas de otoño, las 3, serán cumplidas durante la segunda venida de Jesús. Así que esto es para que se pueda entender mejor este cuadro. Espero que haya entendido. Pero el enfoque de este estudio está en el Pentecostés. Pero es curioso, como le digo, son 7 y siempre el número 7 en lo que se conoce como la numerología o el estudio de los números en la Biblia es como el número perfecto, 7, pero 3 se cumplieron en Cristo y la cuarta en el medio tiene que ver la relevancia y la importancia que tenemos que darle a este capítulo 2. Por eso quise hacer esta introducción un poquito larga, o diríamos, después de esta breve introducción, ahora vamos a estudiar para entender mejor el panorama de lo que va a venir o lo que va a suceder en estos siguientes versículos. Así que del 1 al 4 vamos a ver la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Versículo 1, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y ojo, ese era el día de Pentecostés, recuerden, todos los creyentes estaban reunidos en ese día. Para recordar un poco el día del Pentecostés en relación a esto que se dice, se le conocía como la fiesta de las semanas, según Éxodo 34:22 y Deuteronomio 16:10,
Y el término Pentecostés significa 50, 20, 50, obviamente. Y se celebraba cada 50 días, o sea, 7 semanas después, 7 por 7, 49 al siguiente día, después de la Pascua, a partir del segundo día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué más se puede decir este día? Que las primicias de la cosecha del trigo, en la otra eran las primicias de la cebada, aquí eran entregadas del trigo, eran presentadas a Dios. Así que el día de Pentecostés se le llamaba también el día de las primicias, según Números 28, 26. Y los judíos a veces llamaban el día de Pentecostés como Kat Torah, que vendría a ser el gozo de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaban de esta forma? Porque fue el día que se entregó la ley, el Torah, como se le puede conocer, en el monte Sinaí. Si desean más información, lean realmente lo que está en estos versículos que le he mostrado, donde se decía que deberían de llevar 2 panes y hacer esos panes como de 2 kilos de harina, eran como tortas realmente, y el sacerdote tenía que ofrecerlos al Señor. Vamos a ver un poquito más en relación al día de Pentecostés. O sea, en los días de Jesús tenía 3 propósitos. Y esos propósitos, primero era conmemorar la entrega de la ley a Moisés. Lo segundo era una acción de gracias a Dios por la cosecha. Y lo tercero era ofrendar los primeros frutos como un signo de que Jehová es dueño de toda la recolección de la cosecha de los granos. O sea, eso era mostrar un ejemplo de ofrendar, una acción de gracias por la cosecha, conmemorar la entrega de la ley de Moisés. Ese era el día de Pentecostés y se la conocía como Shavuot. Era el momento donde los judíos, de esas 7 fiestas, habían 3 fiestas enormes y esta era una de esas fiestas, la fiesta, si lo podríamos llamar, ¿no? Enorme, en la cual todos los judíos deberían de estar. Bueno, normalmente la gente se quedaba un mes, se quedaba ahí en Jerusalén, celebraban, disfrutaban de la Pascua y ahí estaban todos. El momento de la venida del Espíritu Santo. Hemos estudiado Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice que el Espíritu Santo iba a venir y iba a tener un propósito en el cual ellos iban a ser testigos. Pero también Hechos 1:5 dice, iban a ser bautizados. Y si tú deseas conocer más sobre este tema, ahí en el Facebook está ya grabado y en el YouTube puedes ver Hechos el capítulo 1 con la introducción y habla de esta preposición griega que significa epi, que significa que el bautismo del Espíritu Santo va a venir sobre los creyentes. Por eso, si hablamos del bautismo del Espíritu Santo y lo que va a suceder, que estaban ahí en el versículo 1 y el versículo 2, tengo una pregunta. ¿Esta experiencia es después de la conversión y regeneración? Pues yo digo sí. Así, ¿en qué momento los discípulos tuvieron el Espíritu Santo? ¿No es esto el momento de la conversión? Miren, Juan capítulo 20, versículo 19 al 22 dice, ese domingo, ¿y qué domingo era? El primer día de la semana, al atardecer, cuando ya Jesús había resucitado, los discípulos estaban reunidos en las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Versículo 20. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor porque había sido resucitado. Y el versículo 21 dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo también los envío a ustedes. 22. Entonces, miren hermanos, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Cuando relacionamos los evangelios y lo que está sucediendo acá, ellos recibieron al Espíritu Santo. En el momento de la conversión, en el momento de la regeneración, el Espíritu Santo viene a nuestro ser
y nos da vida, porque nuestro espíritu es como que estaba muerto. Necesitamos nacer de nuevo, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del espíritu. Necesitamos nacer. Eso se llama el nuevo nacimiento, la conversión. Y si nacemos de nuevo, sucede el otro paso de la conversión, la adopción. Y cuando estamos ya siendo adoptados como hijos de Dios, debemos de entender que la regeneración es una realidad, donde este hombre muerto, espiritualmente muerto, va a ser transformado y cambiado por un hombre nuevo y diferente. ¿Y cómo sé que soy nuevo? Porque el Espíritu Santo mismo le dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, lo dice Pablo. ¿Eso sucedió con los discípulos? Sí. ¿Cuándo sucedió? En Juan. Pero entonces, ¿de qué está hablando ahora este capítulo 2 del libro de Hechos 1:5, de Hechos 1:8 y de todo lo que dijo Juan el Bautista y lo que él mismo dijo nuestro Señor Jesucristo? Iba a haber un bautismo con fuego, con poder y con fuego. Otros lo llaman la segunda experiencia, otros lo llaman la llenura del Espíritu Santo. La Biblia lo llama el bautismo del Espíritu Santo, según Hechos 1:5, porque Jesús les dice, esperen la promesa. Entonces, si hubiera dicho, miren, ustedes ya tienen el Espíritu Santo, ya no esperen nada. No, porque eso sucedió apenas Jesús resucitó y está en el libro de Juan. Pasaron 50 días y después vino una nueva experiencia. Versículo 2, miren lo que sucedió. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Entonces, este versículo nos dice, entonces, ¿cómo viene el Espíritu Santo? Pues de repente, ¿qué significa? No es cuando tú lo invoques o lo llames no, es cuando el Señor te lo quiera dar. Porque por ahí surgen como diríamos, vamos a llamar al Espíritu Santo, ¿no? Aleluya. Es como que piensan, ay, así va a venir, porque así hay personas que enseñan que va a venir, ¿no? De repente, pero ellos estaban en una actitud de humildad, actitud de espera, actitud de unidad, actitud de congregar. Estaban unidos en oración porque dijo esperen, y estaban unidos, y el lugar donde estaban reunidos, como yo les dije ya anteriormente, podría ser el aposento alto, y el aposento alto tendría que haber sido un lugar grande para albergar a estas 120 personas que estaban reunidos esperando. Y estaban esperando, y estaban unidos, y estaban reunidos, es decir, congregando físicamente, esperando, o sea, tenían un interés. Y de repente, o sea, el tiempo lo determina Dios. Se oyó un ruido, que significa que es audible y que se puede reconocer. Y desde el cielo significa que es algo que no se origina en la tierra, no es algo que yo lo origino como ministro o pastor, y no es algo que un movimiento lo origina, es algo que viene desde el cielo y era parecido al estruendo de un viento fuerte, es decir, era audible, se podía palpar, se podía sentir, impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Esta es la venida del Espíritu Santo. Miren, ¿y por qué habla de que vino fuerte, impetuoso? Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, yo bautizo con agua, dice Juan el Bautista, a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Este es el momento. Por eso digo, la Biblia lo llama bautismo del Espíritu Santo y con fuego. Y cuando el texto dice un viento fuerte e impetuoso, en el Antiguo Testamento la palabra ruaj
se utilizaba para aliento, viento y espíritu, como dice Génesis 1:1 o Génesis capítulo 2 y 3. Y en el Nuevo Testamento se usa la palabra neuma en el griego, que es usada para viento, y el Espíritu Santo en Juan capítulo 3 del versículo 5 al 8, donde dice, tienes que nacer del Espíritu, neuma. Y el vocablo viento de este versículo equivale a noé, es decir, era una brisa o algo que vino de una forma fuerte. ¿Y qué dice el versículo 3? Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ojo, yo estoy usando la versión NTV, que significa Nueva Traducción Viviente, porque debemos de disfrutar estas versiones que hoy tenemos en el español, pero algo parecido, porque dice como, en la Reina Valera, unas llamas de fuego o lenguas de fuego. Por eso es que se relaciona el poder, el fuego, las llamas de fuego, y hay algo que nosotros necesitamos recordar. Si se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés en el Sinaí, recuerdan, cuando se le entregó la ley, estos judíos estaban al pie de la montaña y estaban escuchando los estruendos, fuego, y ahí estaba Moisés y se asustaban y dicen que no podían subir, y Moisés bajaba con las tablas. ¿Recuerdan? Esto es algo muy parecido porque le da ahora a la iglesia un comienzo, un momento tan especial que sucedió hace miles de años en el Sinaí y ahora sucede en el aposento alto o en esta casa como de fuego, estruendo. Ahora, el fuego en el Antiguo Testamento simbolizaba, hermanos, la presencia de la deidad en el monte o en el templo. También simbolizaba el juicio, porque caía fuego del cielo, o también significaba la purificación. Cuando se hacían los sacrificios o cualquier otro, la purificación. Así que estas lenguas como de fuego se aparecieron, que podrían simplificar la presencia de Dios o podría ejemplificar la purificación de estas personas que estaban esperando la promesa. Y yo tengo una foto de cómo sería, porque obviamente nos cabe a la imaginación, ¿no? De repente fue un momento donde todo empezó a brillar, no se sabe la hora, no dicen, no, aunque sí nos va a decir más adelante la hora que era de temprano, pero era como algo más resplandeciente, algo que envolvía, algo realmente tendríamos que vivirlo y estarlo ahí, pero era un momento especial que nos hacía y nos recordar y nos traslada al monte Sinaí y ahora nos da el comienzo de la iglesia cristiana. Si por ahí alguien pregunta y dice, pero la iglesia cristiana empezó con Pedro. No, empezó en Hechos 2. Pero la iglesia cristiana empezó con Constantino en el año 313. No, empezó en Hechos 2. Pero no, la iglesia cristiana empezó cuando hubo el primer papa. No, comenzó en Hechos 2. No, pero que comenzó con la adoración a María. No, empezó en Hechos capítulo 2. Ese es el inicio de la iglesia, donde es revestida del Espíritu Santo, es demostrada con fuego como fue en el Sinaí y que le dio el comienzo para que el pueblo de Dios surja y conquiste la tierra prometida y salga y sea un pueblo fuerte, sólido y firme que hasta el día de hoy no se ha extinguido a pesar de que han sufrido muchos y mucha violencia y problemas. Es la iglesia que comienza y que a pesar de que han pasado ya 2000 años, la iglesia ha sufrido persecución, la iglesia ha sufrido y ha sido perseguida de muchas maneras, pero permanece firme. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo con fuego vino y la bautizó. Y bautizó para que tengan poder y que sean testigos. Eso es lo importante, porque a veces cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo en otro extremo, piensan que es para hacer un show, ¿no? O un desorden y empiezan los problemas. No, el bautismo del Espíritu Santo
la experiencia que va a venir en tu vida y que debe de venir es para darte purificación, porque viene como fuego. Y para decir, la presencia del Señor está ahí para darte ese poder, para ser testigo en cualquier lugar. Aquellos hombres y mujeres dieron su vida por el cristianismo, por seguir a Cristo. Y no se avergonzaban. Hubo un cambio, porque imagínense a Pedro, un hombre tímido, que negó a Jesús, que tuvo miedo, que era bravo, pero era tímido, era miedoso o cobarde. Y cuando pasa esta experiencia, él no tiene miedo de nada. Y cuando más adelante vamos a estudiar, lo castigan, él se siente feliz. Oh, me golpearon por el Señor. Cosa que no tenía antes, días antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre su vida. Versículo 4. Y a todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. O sea, todos los que estaban ahí, obviamente todos, significa si eran los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas. Y la NTV lo ha traducido así. Idiomas. ¿Y por qué lo ha traducido como idiomas? Porque eso es lo que debería de ser, idiomas. O sea, entendibles, con lingüística, con gramática. O sea, conforme al Espíritu les daba esa capacidad. ¿Y eso qué significa? Que ellos no habían aprendido ese idioma, pero el Espíritu Santo les daba esa capacidad de que hablen otro idioma. Y yo tengo una pregunta, ¿esta experiencia es única o debe de ser continua? Respuesta, debe de ser continua. Porque en Hechos 4:31 dice, después de esta oración donde estaba Pedro, el lugar donde estaban reunidos tembló. Otra vez, miren, pasó tiempo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hechos 10:44 al 46. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, esto es en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje, los gentiles y los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Y el versículo 46 dice, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Pasa el tiempo y Pablo escribe en Efesios capítulo 5 versículo 18, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Pienso, veo en la Biblia, esta experiencia del Espíritu Santo debe de ser continua. Comienza, pero no se debe de dejar de tenerlo. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que una vez tuvieron esta experiencia, pero fue como un recuerdo. Es un recordatorio ahora, pero no tienen la llenura a diario del Espíritu Santo. Cuando Pablo está diciendo no se emborrachen con vino, es porque sí, los judíos tomaban vino y en la iglesia tomaban vino. Pablo le dice a Timoteo, tómate vino, pero no te emborraches, el emborracharse es pecado. Y entonces lo que está diciendo es, no te distraigas por esos asuntos, deseos materiales, porque a veces nos distraemos tanto por el mundo, sus placeres o los deseos materiales y no tenemos tiempo para ser llenos del Espíritu Santo. Y creo que eso es uno de los peores problemas que hoy la iglesia lo está viviendo. Tienen tiempo para todo, menos para orar y buscar a Dios. Tienen tiempo para muchas cosas, pero menos para continuar siendo llenos del Espíritu Santo. Por eso es que a veces las vidas están débiles, flacas espiritualmente, sin ánimo, sin gozo, sin alegría y sin pasión por las almas perdidas. ¿Por qué? Porque no están siendo llenos del Espíritu Santo. Porque su vida se ha vuelto en simplemente querer tener conocimiento y conocimiento y conocimiento, y a veces pareciera esa perspectiva gnóstica, ¿no? Cuanto más conozco, mi ser espiritual se va. No, Dios dijo, sean llenos del Espíritu Santo.
Y luego dice el texto que comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y yo tengo una pregunta, ¿son idiomas que se conocen en el mundo? Sí. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21 al 22 dice, en las escrituras está escrito, hablaré a mi pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Y la profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Ahora, vamos a ver rápidamente con Corintios en relación a Hechos. Y si tú deseas conocer más de este tema, lee 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Y yo me voy a enfocar en el 14. ¿Por qué? Porque primeramente estos versículos que acabamos de leer dice que son idiomas. Y algunos usan estos versículos para decir, ya, lo que sucedió en el Pentecostés era para que los gentiles escuchen y era un testimonio para ellos, pero ya los gentiles escucharon, entonces no se necesita más el hablar en lenguas o en otros idiomas. Yo digo, no, pues es una experiencia que sucedió en el libro de Hechos. Sí, pero algunos ya sucedió. Pero lo que muchos no entienden es que hay más de 7,000 idiomas. 7,000 en el mundo. ¿Cuántos conocen? La gran mayoría ahí conoce los 20 más populares, ¿no? El inglés, el alemán, el chino, no sé, el francés, el italiano. Pero hay 7,000 idiomas, más de 7,000 y 20 y pico, si no me equivoco, con dialectos y todo, en el mundo. Entonces debería de seguir siendo de señal, idiomas. Pregunto, ¿debo de hablar en lenguas en todas las reuniones de la iglesia entonces? Porque esto es otro error que se comete. No, no se debe hablar en lenguas en todas las reuniones de la iglesia. ¿Por qué? 1 Corintios 14, 12 dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, ¿le hablará solamente a quién? A Dios. Dado que la gente no podrá entenderle, hablará por poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Entonces dirán, pero entonces, ¿cómo voy a hacer? Porque ahí van los errores de las personas que dicen, no, esto ya terminó en el libro de Hechos y por ahí surge lo que se llama la doctrina cesacionista, o sea, ya cesó, ya no es para el día de hoy. La Biblia no lo dice. 1 Corintios 14, Pablo va a decir, si tú lees los últimos versículos del 14, va a decir que sigan practicándolo, que sigan haciéndolo, no lo prohíbe, sino que regula la forma en que debe de ser usados los dones, porque la iglesia, a veces diríamos pentecostal o a veces neopentecostal, ha tergiversado realmente cómo se debe de usar este don de lenguas o el Espíritu Santo. Y algunos piensan que tiene que haber un desorden o temblor y ha llegado a haber situaciones tan escandalosas que a veces lo ven por los canales de YouTube donde sale el escándalo, o también han habido situaciones en las cuales han ladrado como perros, han cacareado como las gallinas, han hecho cosas extrañas y ellos dicen, no, pero es que es el Espíritu que me dice que lo haga. Yo digo, ya no es ese el Espíritu, porque eso ya viene a ser el show. Ya no es simplemente un momento donde el Espíritu Santo viene, es un show donde todos tienen que hablar en lenguas. Por eso no tienen que hablar todos en lenguas. Entonces surge otra pregunta, ¿cómo debe ser usado ese don de hablar en lenguas? Debe de ser usado para los devocionales personales y en algunas reuniones. En 1 Corintios 14, 13 al 14 dice, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho, si están reunidos. Pero si ora en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Por qué? Porque son lenguas que yo no entiendo. 1 Corintios 14, 15. ¿Qué debo de hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. O sea, edifica a la persona que está conmigo si estuviéramos reunidos y congregando personalmente. No lo edifica, dice Pablo, a menos que haya un intérprete o tú pides que sea el intérprete, pero si no, te edifica a ti. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ora,
No está diciendo Pablo, corta el orar en lenguas. No, ora en el Espíritu, pero también ora en entendimiento. ¿Y cuándo es mejor hacerlo? Nuestro devocional, mira, 1 Corintios 14, 18 y 19 dice, yo le agradezco, dice Pablo a Dios, que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. 19, pero en una reunión de la iglesia, ojo, reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. O sea, Pablo mismo dice, la idea es que cuando se congreguen, hablen palabras entendibles. Que no sea ese show, ¿no? A veces viene y la gente dice, ¿qué está pasando acá? Porque la idea es que nosotros demos la gloria. Sí, pues estamos dando la gloria al Señor, me parece espectacular. 1 Corintios 14, 23 dice, aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran a la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Oye, sí, eso es lo que va a pasar. Por eso Pablo dice, tiene su lugar, tiene un orden, Dios es un Dios de orden. Siguiente pregunta, ¿el hablar en lenguas es sinónimo de ser bautizado por el Espíritu Santo? No. ¿Hay evidencia de ser lleno o bautizado por el Espíritu Santo? Sí, hay esas evidencias. ¿Cuál sería? Amor a Dios y al prójimo. No siempre el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don, porque hay iglesias que dicen que tú tienes que hablar en lenguas y te enseñan a repetir sonidos. No repite, a ver, pa, 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 pa. Y tienes, ay, se va a soltar la lengua. No, no todos tienen que hablar en lenguas. Son dones dados. Y hemos leído el don profecía o en lenguas, y la Biblia habla de 9 dones, ahí en el mismo libro de Corintios, que va a decir que son fe, sanidad, discernimiento de espíritus, interpretar lenguas, todo eso son dones. No todos deben hablar en lenguas y van a hablar en lenguas, y vamos a ver que cuando estudiemos Hechos, cada momento que vino el Espíritu Santo, no todos hablaron en lenguas. Pero entonces, ¿cuáles son las evidencias? Amar a Dios y al prójimo. Aquella persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo ama a Dios, pero no puede amar a Dios si no ama a su prójimo. Ama al prójimo, porque no, yo sí amo a Dios, pero odias al prójimo, odias a tu hermano. Entonces yo digo, creo que no está bien. Segundo, amor a su palabra. Desea leer la Biblia, desea aprender de él, tiene ese amor por escuchar lo que Dios le va a decir. Si no hay eso en tu vida, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Tercero, amor a servir en su obra. No es una obligación, no es una carga, no es una molestia. Dice, quiero servir en la obra del Señor, quiero ser útil, quiero ser parte de la extensión de su reino, quiero cumplir la misión de Dios. Esto es porque el Espíritu Santo los ha bautizado. Pero si tienen que obligarte a ir a la iglesia, si tienen que obligarte o presionarte o coercionarte para que hagas algo en la iglesia, necesitas el bautismo del Espíritu Santo o la llenura, si ya lo tuviste. El cuarto, el amor a la alabanza a Dios. Esta persona desea alabar, cantarle a su Señor. No tienen que obligarle a cantar, no tienen que decirle, ¿sabes qué? Tienes que ser cristiano y alabar. No, le nace en el corazón. Y quinto, amor a la santidad. ¿Qué significa eso? La santidad práctica. Amor a vivir una vida santa, a alejarse del pecado y decirle no al pecado. Estos 5 no son conclusivas, pero son las que te van a dar una idea de que hay una evidencia de que tú estás siendo lleno del Espíritu Santo. No necesariamente es un temblor, no necesariamente es hablar en lenguas, es el bautismo del Espíritu Santo que viene basado. Lo resumiríamos en una palabra, amor, como dice Pablo en 1 Corintios 13. Yo puedo hablar lenguas angelicales, yo puedo tener fe de tal manera que traslade los montes a la mar, yo puedo hasta entregar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, no soy nada. Porque es triste que hay personas que hablan en lenguas, que profetizan o que hacen muchas cosas espectaculares, pero no aman a su hermano que está a su lado. No aman a las personas que están perdidas, al contrario, los miran y lo dicen, estos incircuncisos, estos mundanos, estos perdidos. Pareciera que ellos son los más importantes. No hay amor. El que tiene el Espíritu Santo no se enoja fácilmente, no se amarga fácilmente. Ama y desea amar a su prójimo. Versículo 5.
Al 13, la venida del Espíritu Santo produce asombro a la multitud. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén 6. Cuando oyeron el fuerte ruido, porque eso es lo que sucedió, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Miran, eran sus propios idiomas. 7. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. ¿Y qué significaba eso que son de Galilea? Que los de Galilea no hablaban bien, no hablaban correctamente lo que se consideraba el griego en ese momento. ¿Y cómo podían hablar? 8. Y aún los oímos hablar en nuestra lengua materna. 9. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, 10, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. 11. Tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Y 13. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Algunos han dicho que ellos empezaron a predicar a las personas que habían llegado de Poncio, de Capadocia, de los cretenses. No, ellos, los 120, imagínense un estruendo, porque todos empezaban a alabar a Dios con voz alta, pero hablaban o alababan las maravillas de Dios. Por eso digo, eso es una de las evidencias del Espíritu Santo, que tú quieres alabar a Dios, que tú quieres decir: Señor, eres bueno, eres maravilloso, eres poderoso, porque esto es un hombre que ha sido regenerado y que el Espíritu Santo está hablando en su persona. Pero hay uno que se avergüenza de Dios y dice: yo tengo el Espíritu Santo porque ya temblé. Digo, no, el temblor no significa que has sido bautizado por el Espíritu Santo, sino es una vida que ama la santidad, ama a su prójimo, como ya les dije hace un momento. Pero el asombro de todas las personas era porque los escuchaban en su idioma alabar a Dios. Y algunos se burlaban, decían: estos están borrachos, están borrachos. ¿Qué va a pasar? La próxima semana, por la misma hora, no se pierdan lo que va a suceder. Y vamos a ver cómo Pedro responde a todo esto. Me gustaría terminar con 4 conclusiones. Primero, la venida del Espíritu Santo está basado en la promesa de Jesús de enviar al Consolador, que estaría con, en y sobre nosotros. Esto es el cumplimiento de la promesa. Número 2, el Espíritu Santo vino cuando estaban sentados. No estaban ahí enloqueciendo, hermanos, no estaban danzando, estaban sentados, congregando, estaban todos reunidos con el deseo de estar más cerca del Señor, unidos con una sola mente, un solo espíritu, y esperando la promesa. Y si el Espíritu Santo no ha sido derramado en tu iglesia o en tu vida, probablemente es esto, ¿no? Le faltan todos estos ingredientes. Tercero, no todos hablarán en lenguas, porque es uno de los otros dones del Espíritu Santo. Y cuarto, la evidencia de ser lleno y bautizado por el Espíritu Santo es una vida llena de amor a Dios y al prójimo. Amor. Esa es la palabra. Esa es la evidencia de que tú has sido bautizado por el Espíritu Santo. Si no has sido bautizado por el Espíritu Santo como una experiencia o la segunda experiencia, pídelo a Dios. Pero tienes que enfocarte, tienes que desearlo, tienes que quererlo, y en su debido tiempo vendrá, y tienes que estar a cuentas con Dios. ¿Por qué no oramos? Tú estás ahí, que estás escuchando. Si tú no has tenido esta experiencia, dile: Señor, lléname. Si tienes que arreglar tu vida, Señor, perdóname, restáurame. Ese poder, ese dunamis, que es la palabra en el griego, va a venir sobre tu vida. Señor Jesús, tu poder es sobre todo poder. Y dijiste que cuando venga el Espíritu Santo, vendría ese poder, Señor, sobre nuestras vidas. En algunos vino como una paz tremenda. Algunos vino sí un temblor. Algunos empezaron a hablar en lenguas. Algunos
experimentan simplemente llorar y llorar o estar quietos. Pero yo te pido, Señor, que cada persona que escuche esta enseñanza al final tenga ese deseo de ser lleno o bautizado con el poder, con fuego de lo alto. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea derramada en la vida de cada una de las personas que está escuchando esta enseñanza. Que tu poder esté sobre ellos, Señor. Gracias una vez más, Señor, por toda la paz, por todo el amor que nos tienes, por toda la misericordia que es nueva cada mañana y por tu gracia, que sin tu gracia no estaríamos aquí el día de hoy. Una vez más, Señor Jesús, en tu nombre oramos así. Amén. Dios te bendiga. Y si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir por las redes sociales, y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo aquí, bueno, tus finanzas van a ayudar mucho y ahí sale la forma en que lo vas a hacer.